Está con nosotros ya Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. Como igualmente. Casi todos los miércoles. Exactamente, Juan. A ver, ya me gustaría que alguna reflexión a propósito de la segunda instancia electoral en Brasil. Todo indica, bueno, los resultados de la primera vuelta sí lo marcaban, que Bolsonaro va a ganar. Eso es una cosa que digo yo, veremos cuál dices tú. Pero antes un comentario porque a propósito de la vandalización, no sé si el término es el adecuado, de las huellas de la memoria, en este caso la instalada en el puerto de Montevideo, aludiendo al 16 de junio del año 84, día en el que regresaban del exilio Wilson Ferreira y vos, día en el que yo estuve, y puedo decir que yo estuve en el doble sentido, porque estuve el 16 de junio en las calles, claro, en la Avenida Libertador. En un triple sentido, diría yo, porque además en el acto en que se instaló ese sitio de la memoria, tú hiciste maestro de ceremonias. Fui como presentador, que recuerdo que por algo se atrasó, y me acuerdo que Astori, ¿no? el entonces vicepresidente de la República, me decía, y Alejandro, ¿cuándo empezamos? Onda, dale que tengo otra cosa que hacer. Pero uno es el que dice hola a todos, buena tarde, pero no el que dice ahora se... y no sabía qué responderle. La verdad es que Alejandro, salvo el hecho de que existió la vandalización, el retiro de la placa, la destrucción de la placa de bronce, etcétera, y creo que deterioro en ese atmósfera tan linda que crean en los sitios de la memoria con esos especies de sillones que le dan como un aire de intimidad, etcétera. No tengo demasiada información, porque la noticia me llegó ayer de noche. Me alegro, no quiero que suene una ironía, lo digo con toda franqueza. Me alegro mucho de que el Partido Nacional haya sacado una resolución condenatoria. Creo que el ideal sería que aproveche la volada y siga, porque han habido muchas. Lamentablemente no es algo contra Wilson, es algo contra los sitios de la memoria. ¿Lo de Lebel, por ejemplo? Lo de Lebel, antes de lo de Lebel pasó donde era el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva, en época de dictadura, en la puerta de cuartel. Pasó también en el sitio de la memoria y el monumento memorial a la entrada del Penal de Libertad. Entonces no es el primer hecho y creo que nadie debe guardar silencio sobre ninguna de estas vandalizaciones y mirar con respeto estos homenajes que hacen a gente, a situaciones, a cosas y casos que nos afectan a todos y que todos nos debemos de incorporar. Yo agradecí y sinceramente la expresión de pesar del Partido Nacional, pero creo que también tiene que sumar esa voz, como los grupos que no son nacionalistas deben sumar su voz a la condena de este acto de barbarie que ocurrió en el monumento a Wilson. Me lo tomo más que como una cosa contra Wilson, como una cosa contra los sitios de la memoria, porque viene muy seguido, se está dando muy... Y quizás forme parte de este estilo de vandalización de la política, este estilo en que yo siempre describo como sustituir el diálogo por el agravio, la argumentación por la violencia. En vez de pintar paredes, rompemos lo que hacen los otros con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Estos son además monumentos públicos, no son monumentos de ningún sector ni de ningún agrupamiento. Y yo creo que tiene algo que ver con lo que se nos viene ahora con lo de Bolsonaro. Yo te confieso que la semana que viene la pasada fue una semana de gran intensidad, y me lo refiero porque tiene mucho que ver el final, sobre todo con lo que está ocurriendo en el Brasil. La semana que viene, si existiera la semana de la emotividad, yo me presento de candidato con la semana pasada, ¿no? Ya en el programa comentamos lo que fue para mí el día de la canonización de Monseñor Romero, que desde las 5 de la mañana de Uruguay comencé a transmitir para la televisión internacional comentarios de la ceremonia religiosa para Televisa, para Telesur, para varias cadenas en español y para televisiones locales nacionales en español, como es el caso de Televisa.
Pero lo que me parece importante, bueno, y al mismo tiempo intercalaba algunas vivencias personales por la amistad que tuve el privilegio de tener, etcétera, etcétera. Lo que ocurrió después del programa, Alejandro, no lo pude contar porque ocurrió después. Claro. Pero para eso estamos hoy. Fue muy impresionante porque la Iglesia de la Cruz le puso el nombre a su parroquia, es la primera parroquia del mundo que lleva el nombre de Monseñor Romero, y mi relación con Monseñor Romero nace porque él trata de decirme que él llega un momento que para poder seguir adelante llora, y dice, cada uno llora a su manera. Yo, como lo repite luego el poeta, solo y en el huerto. Pero yo lloro y tengo miedo de una muerte violenta, que es la que él sabía que le esperaba. Sí. Y cuando me tocó hablar ahí en la parroquia, me pidió el párroco que hablara, me tomó de sorpresa. Bueno, me sentí un poco mal con la gente, aunque la gente fue muy afectuosa, muy cariñosa, porque en la mitad del discurso me puse a llorar, ¿no? Y de alguna manera, no estoy hablando de cosas sobrenaturales ni nada, pero para mí fue un milagro. También hay milagros de la vida, ¿no? No tienen por qué ser cosas inexplicables psicológica y científicamente para que sean un milagro. Para mí fue un milagro de la vida. El día que yo sentía que llegaba a los altares aquel hombro en el cual yo me recostaba a llorar, y era la única instancia que tenía para hacerlo, bueno, yo sentí como una luz que me decía, ese ser va a seguir justamente hombro con hombro contigo en lo que te queda de vida. Bueno, pero el día siguiente fue el homenaje a Emilio Castro en sus 100 años de nacimiento. Un homenaje nacional, no de la Iglesia Metodista como tal. Un homenaje de la Comisión de Patrimonio. Una cosa muy bonita, lo declararon Patrimonio Cultural de Malvín, porque Malvín fue su primer parroquia. Parece como una cosa novedosa, que una persona sea patrimonio cultural, su memoria sea patrimonio cultural de un barrio. Una imagen novedosa, linda. Y bueno, y yo estaba invitado como uno de los panelistas, lo viví también con una intensidad muy grande, etcétera. Pero el viernes, esto es lo que tiene que ver con Brasil, el viernes cumplió 80 años Jair Kirchke. Los más jóvenes no deben saber quién es, pero todos los que vivimos algún momento de drama, de situación trágica, o necesitábamos que alguien en el Uruguay fuera ayudado, Jair era nuestro Premio Nobel de la Paz emérito. Él, debo decirlo, y Belén Herrera. Él lo recordó además en su discurso. Él y Belén Herrera. Bueno, fue muy emotivo también, porque cuando nos encontramos después de varias décadas sin vernos, a los dos creo que se nos hizo un nudo en la garganta, porque nos miramos sin decirnos una sola palabra y nos dimos un abrazo que duró para mí 17 horas, no sé, fue eterno, ¿no? Y en silencio absoluto. Y luego otro que me hizo una trampita, porque por la mitad de su discurso dijo, recordando tantas cosas que hacemos con Juan Raúl, me gustaría que él suba y diga unas palabras. Ajá. Fue muy emotivo. ¿Por qué hice todo este relato? Porque en esta semana tan cargada de emotividad, el encuentro con Jair a mí me dejó una sensación mixta. Él venía al Uruguay invitado por legisladores para, en el Parlamento mismo, celebrar sus 80 años de vida. Jair fue una iluminación para todos nosotros. Uh-huh. Pero también yo pude percibir, como todo el público creo, un sentimiento de tristeza muy grande en un hombre que al cumplir 80 años, dedicado a los derechos humanos, dice públicamente, nosotros vamos a resistir lo que venga. Hemos resistido cosas peores. La dictadura brasilera se le recuerda
Esto es muy importante para entender la idiosincrasia del pueblo brasilero. La dictadura brasilera, dijo Jair, se le recuerda como una dictadura media benévola. Y no, eran las características de la misma, porque lograron con un número mínimo de desaparecidos, mínimo de torturados para lo que es la población del Brasil comparado con otras dictaduras de la región, lograron generar un clima de miedo, de terror, de pánico, donde la gente no se animaba ni a hablar. Tendrá que ver, dijo él, con la idiosincrasia brasilera y también con la metodología utilizada, que fue la primera, fue el experimento para las demás dictaduras del Mercosur y en la cual el envolvimiento de Estados Unidos está probado, documentado por los propios documentos que han ido descalificando a los norteamericanos. Entonces él dijo, a mí eso no me preocupa, en una vida de lucha cumplir 80 años y saber que tendremos que arrancar de vuelta, no me preocupa tanto como pensar la cantidad de millones de brasileros que lo votaron. Uh-huh. Eso a los 80 años, no digo que me desanima, señaló, pero me pone muy triste. A mí me dejó, repito, sentimientos muy contradictorios. Estamos hablando, lo digo por si alguien recién se suma, estás aludiendo al brasileño activista de derechos humanos, Jair Krischke, ¿no? Sí, una figura que en los años difíciles era realmente aunque uno terminara no recurriendo a él, bueno, contó anécdotas muy divertidas del Uruguay, algunas involucran a algunos amigos en común, como el Cacho López Balestra, algunos cuentos muy divertidos, de operativos medios clandestinos. Estaba Belela ahí, hizo referencia, algún llamado que le hizo y que no le decía la verdad de por qué la llamaba, era para saber exactamente dónde estaba por si las cosas salían mal. Uh-huh. Fue un encuentro muy lindo. Pero en esa reflexión que él hace sobre Bolsonaro, yo veo que acá en Uruguay no tenemos todavía conciencia de lo que está ocurriendo en el Brasil. Yo escribí un artículo sobre Bolsonaro que lo colgué como cuelgo todos mis artículos en las redes. Hoy de mañana miraba y hay por lo menos 14 o 15 comentarios que dicen, ¿qué tenés que hablar de Bolsonaro? Bueno, ya demuestran un clima un poco totalitario. El tema del que hablo lo dijo yo, ¿no? Claro. No los seguidores. Pero luego agregan, él tiene muchos votos, así que a callarse la boca. Cuidado con el tema de los votos, porque no hay democracia sin votos. Es llamativo y nos tiene que hacer reflexionar autocríticamente que haya tenido tantos, pero haber tenido tantos votos sin lugar a duda le legitima jurídicamente el acceso al gobierno, pero no legitima las cosas que dice que va a hacer. Pero Juan Raúl, yo, como todos, escuchamos un día sí y otro también comentarios muy críticos, inmensamente críticos, algunos incluso ofensivos para con los actuales gobernantes de Uruguay o su partido político, incluso algunas cosas vinculadas a sus trayectorias. Y justamente son gobernantes porque tienen votos, claro, ¿no? Y sin embargo a nadie se le ocurriría, por suerte, decir, como a estos los votó 3 veces consecutivas la mayoría de la ciudadanía, incluso dándole mayorías parlamentarias, no deberíamos hacer críticas. ¿A quién se le ocurre? No solamente. No debería emitir opiniones críticas. Eso es muy importante, ¿no? Porque es exactamente así, ¿no? Pero además el voto es muy importante lo que acabas de señalar, ¿no? Es decir, por más votos que tenga, Donald Trump también ganó con votos y lo critica 3/4 parte de Estados Unidos. Pero en todo caso, más allá de eso, en el caso de Bolsonaro hay que tener en cuenta que el voto, sin voto no hay democracia, pero no basta el voto para que haya democracia. Condición necesaria pero no suficiente. Condición necesaria pero no suficiente. No es el caso de Hitler, como se dijo por ahí, que llegó a primer ministro con minoría y luego dio un golpe de Estado. Pero sí el de Mussolini, que ganó las elecciones y que hizo varios referéndum, que los ganó.
Y eso no le daba derecho a matar a los judíos, ni le daba derecho a disolver a los demás partidos políticos, ni a hacer campos de concentración de trabajo forzoso para los opositores, ni invadir países en el norte africano. Es decir, el voto no te da una patente para hacer lo que a ti se te dé la gana. A ver, Austria votó su incorporación al nazismo. El nazismo es ilegítimo y es la negación de la condición humana y bueno, ahora a esta altura del partido de todo el derecho internacional público. Bolsonaro tiene un programa que es violatorio del derecho internacional público al nivel que ha anunciado su retiro de las Naciones Unidas. Es decir, todos los convenios de protección de la dignidad y la persona humana caerían porque él se retiraría no de algún acuerdo, según lo que anuncia, sino de las Naciones Unidas. A ver, yo lo escuché la otra noche en la CNN decir que él era partidario de esterilizar a la raza negra porque era una raza inferior y que en esa medida había que irla extinguiendo poco a poco. En Brasil, que además es muy difícil hasta saber quién es de raza negra porque es un país de una de las características más hermosas del Brasil, es su crisol racial, ¿no? Lo que habla muy bien y muy de fondo sobre lo que fue la integración racial en Brasil, que era el país con mayor población negra cuando la independencia. Justamente manda este mensaje diciendo: no puedo creer que vaya a ganar Bolsonaro, que exista uno como él cada tanto se entiende, pero que haya tanta gente que lo apoye es un verdadero horror, más aún cuando estamos viendo el después de que ganara Trump. ¿Qué está pasando? ¿Quién lo vota? Si detesta a la mayor parte de la población, dice Tami, dejando implícita evidencia de que muchos de los, por decirlo de algún modo, maltratados son los que paradójicamente terminan votando, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno más cultural que político y que ideológico. Hay una cifra que a mí me impresiona mucho, ¿no? Estamos casi en el final. Sí. Para redondear, quizás utilice este argumento. Yo creo que detrás del triunfo de Bolsonaro, que ya es prácticamente irreversible, hay que ver, porque veo que en el Uruguay está aprendiendo esto. Bueno, si lo eligieron, ganó. Es más, una cosa que en el Uruguay de hace muy poco tiempo no hubiera ocurrido. Circulan por la ciudad coches con distintivos de un partido político determinado y de Bolsonaro. Y muchos coches en Montevideo y en el interior con el pegatín de los autoconvocados y el cartel de Bolsonaro. Esto es muy preocupante. En Uruguay no hubiera habido una base de apoyo social a un dictador como Bolsonaro en otro momento. El hombre que cuando vota la destitución de Dilma Rousseff lo hace en homenaje a la persona que en medio de la tortura abusó de ella. Ese es el estilo, no es un estilo original tipo Donald Trump, de transgresión, etc. Es el anuncio de crímenes de lesa nación. ¿Qué hay detrás del voto? Y hay un voto protesta que se ha venido manifestando en todo el mundo, de alguna manera o de otra, asistémico, que está demostrando el hartazgo de la gente en una cantidad de cosas. Que nosotros comprendamos eso no quiere decir ni que lo compartamos, ni que lo vayamos a admitir. Mi querido amigo, puedo decir a esta altura, el arzobispo de Curitiba, Monseñor Peruso, nos hemos estado escribiendo, pero en los últimos, creo que ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, dijo que la Iglesia no iba a permitir ni dar legitimidad a un mandato de Bolsonaro donde cumpliera ninguna de las amenazas de delitos de lesa humanidad que está haciendo. Es la segunda figura en importancia del catolicismo en un país donde la Iglesia es muy poderosa. Creo que
yo hoy mismo tengo, porque la integro, reunión de la Comisión por la Defensa de la Democracia del Uruguay. Yo creo que tenemos que mirar con preocupación lo que ocurre con el Brasil, darnos cuenta de las consecuencias incluso económicas. Ya se anunció por parte del actual gobierno, después de la primera vuelta, que se cancelan todos los tratados de cooperación gasífera. Quedan 180 familias sin despido en la calle en estos días. Están haciendo una huelga de hambre ahí en la Plaza Independencia. Las mismas cosas parece que van a ocurrir con los lácteos, con otros temas que él va a proteger. Termino con esta cifra, Alejandro. Tenemos que estudiar esto con profundidad y no limitarnos a argumentos tan sencillos. Bueno, la gente lo votó, que haga lo que quiera y este tipo de cosas. Que hay que ver que cuando se confirma que Lula no va a ser candidato, el 15% de quienes decían que iban a votar a Lula anunciaron que votaban a Bolsonaro. Como se fueron de la izquierda a la derecha. Yo creo que el discurso de Bolsonaro no está siendo escuchado literalmente por el gran público brasilero, sino que es la expresión más cabal, que Lula lo era a su manera también, antisistema, anti esta cosa, este aparato de corrupción y de legislación antisocial, vamos a llamarle. Es decir, después de haber rescatado 30 millones de personas de la pobreza, ya han vuelto prácticamente 6 millones de personas que habían podido alquilar su apartamentito en un barrio de clase media a las favelas. Juan, recordemos que las elecciones entonces se van a producir justamente este domingo, ¿no? Y el lunes ya estaremos conociendo al nuevo presidente del Brasil. Exactamente. Bueno, Juan, muchas gracias. Como siempre, te vas a Rivera. ¿Qué día es que te vas a Rivera? Me estoy yendo mañana de noche porque el viernes la Universidad de la República ha organizado una actividad de prensa muy intensa durante el día, y de noche se va a exhibir en el anfiteatro de la universidad la película de Wilson, y me han invitado a mí a comentarla después que termine. Ya volvemos con La Mañana en Camino.